muchachos, empezamos. Bienvenidos a todos a este foro de Intercambiando Experiencias y Cambio con Directores Generales. Simplemente este foro tiene la intención de compartir experiencias positivas en medio de la crisis. Sabemos que el panorama es complicado, sin embargo, lo que aporta valor es saber lo que otros están haciendo bien y, sobre todo, ayudarnos entre nosotros. Me voy a permitir presentarles al moderador, que es el profesor Ricardo de la Cruz. Él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Guadalajara, es egresado del programa PSG del ICAMI, es director de operaciones de Consultec, presidente del Instituto Interamericano para la Competitividad, vicepresidente de Global Unit, Soluciones Integrales para la Competitividad, y también es director general de Urbicom. Es catedrático de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y profesor del ICAMI, Región Occidente. Pues Ricardo, te doy el micrófono, bienvenido, y gracias a todos. Gracias. Ricardo, tienes el micrófono. ¿Ahí ya se escucha? Sí. Ya. Perfecto. Buenas tardes, caballeros. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Me voy a permitir proyectar unas láminas antes de proceder a su participación en este panel de expertos. ¿Se alcanza a ver bien ahí? Sí. Bueno, perfecto. Pues bienvenidos todos. Una de las palabras que más utilizamos hoy día es la palabra crisis. No solamente en México, sino a nivel mundial. Entonces les decía que hace algunos años me encontré este símbolo yuxtapuesto chino de la crisis, donde uno de los elementos significa amenaza y otro es oportunidad. Y hoy tenemos la posibilidad de ver a una crisis como una amenaza o una oportunidad. Será una amenaza en la medida en que nosotros no nos adaptemos a los vientos de cambio, o mejor dicho, si no aprendemos a crear nuestro nuevo futuro, será complicado. Yo acostumbro definir la crisis como ese conjunto de condiciones que, bien analizadas y aprovechadas, saca la mejor versión de las personas. Por eso decimos que en época de crisis algunos lloran y otros venden pañuelos. ¿Tú quién eres? ¿De los que lloran o de los que venden pañuelos? Ahora, podemos utilizar muchísimas justificaciones o circunstancias, no las voy a minimizar, realmente son trascendentes, graves, complicadas, que si la devaluación de la moneda mexicana, que ha habido más muertos en la historia, aunque supuestamente la gente está recluida, pero 40 y pico mil de muertos, desempleo masivo, una incapacidad del sistema de salud público para enfrentar no solo esta pandemia, sino lo que ya se venía, un coronavirus que está matando a miles de personas, que está inhabilitando económicamente. Tenemos un gobierno donde a todas luces pareciera que no sabemos hacia dónde quiere dirigir al país. Y así podríamos enumerar infinidad de circunstancias que nos podrían en algún momento justificar o pretextar el no avanzar. Pero bueno, eso no nos llevaría a ningún lado. Me permitiría ahorita expresar una frase célebre de Albert Einstein. Decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, y menos ahora con el coronavirus como un parteaguas, ¿no? O si fuera un ACDC, antes del coronavirus, después del coronavirus, ¿no? Esto es bien cierto. Si queremos tener éxito empresarial, éxito en la vida profesional, necesitamos primero hacer lo que nos apasiona. ¿Qué es pasión? Aquello que nos gustaría de sobremanera hacer, aunque no nos pagaran por ello y no nos aburriríamos y podríamos estar toda la vida. Entonces, si tú haces con pasión y además trabajas con disciplina y además estás permanentemente innovando sobre aspectos vitales para lo que tu mercado requiere y en lo que eres bueno, y además el cuarto ingrediente o la cereza del pastel, estás motivado para hacerlo, entonces el resultado positivo, el éxito está a la vuelta de la esquina. Ahora, yo siempre digo, la mente es como un paracaídas, no se abre, no sirve. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una empresa? ¿De qué nos sirve tener un entorno si no abrimos la mente o no pensamos fuera del perímetro? Entonces, el principal paradigma a adoptar es revolucionarse, no evolucionar. La evolución es lenta, la revolución es inmediata. O nos revolucionamos o morimos. Y aquí está un ejemplo práctico. Hace tan solo unos cuantos años teníamos los focos incandescentes y después vinieron
los focos ahorradores y después las luces LED, pues ¿qué creen? Ya estamos trabajando en una cuarta generación de iluminación. Y entre la primera, segunda y tercera generación se van acortando los tiempos. Y hoy todos los sectores tienen que revolucionarse. Entonces, si deseas permanecer, reinvéntate. Hoy vemos un país llamado Estados Unidos que tiene más de 30 millones de desempleados en unas cuantas semanas. Ya no quiero decir qué va a pasar en México, pero necesitamos reinventarnos para no formar parte de esa estadística. Y nosotros como empresarios tenemos a nuestro cargo muchas familias, muchos empleados y necesitamos apoyarnos de ellos, colaborar juntos para poder sacar esto. Entonces, en resumen, cambia tu forma de pensar, cambia tus paradigmas. Hay un libro precisamente que se llama La Estrategia del Océano Azul, donde prácticamente el enfoque es piensa de manera diferente, haz cosas diferentes, atiende mercados diferentes con productos diferentes. ¿Para qué te peleas en un océano lleno de tiburones cuando tú puedes tener tu océano, tú crear tu propio mercado, tus propias soluciones diferenciadas y sobrevivir? Entonces, cito al finado Steve Jobs, la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Me gustaría dejar hasta aquí mi intervención para cederle el paso a nuestros panelistas. Voy a dejar de compartir. Y en este caso quiero poner un poco el contexto del manejo de los tiempos. Son 6 panelistas que nuevamente agradecemos su presencia y tenemos 4 preguntas a las cuales debemos de atenernos máximo a 2 minutos para cada una de ellas para poder cubrir estas preguntas y dar en esta sesión los mejores resultados. ¿De acuerdo? Entonces, la primera pregunta, por favor, Miguel. La primera pregunta es ¿quién eres? Tu nombre, la empresa que representas, el giro de la misma. Adelante. Vamos a empezar primero con Ociel, por favor. Te escuchamos, Ociel. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Muy buena tarde. Muchas gracias a Miguel por la invitación y desde luego muchas gracias a todos los compañeros que nos acompañan esta tarde en este panel. Mi nombre es Ociel Guerrero, soy abogado de la Universidad Panamericana, he cursado maestrías en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, así como en la Escuela Libre de Derecho. Y bueno, actualmente soy socio de un despacho que se llama Vega Guerrero y Asociados. Es un despacho radicado en la ciudad de Aguascalientes, con presencia regional, incluso en algunos casos nacional, en donde nos dedicamos a la asesoría exclusivamente para empresas desde las diversas ramas. Yo en lo particular dirijo el área de derecho laboral, asesoro a las empresas en todo lo que tiene que ver con la relación con sus empleados, su sindicato y las autoridades correspondientes en materia laboral. Muchísimas gracias, Ociel. Escuchamos a José Romo, por favor. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Soy José Romo Saucedo, contador público y licenciado en Derecho. Estudié una maestría en Humanismo en la Universidad Panamericana. Soy el director general de Orozco Felgueres y Asociados, asesores patrimoniales y fiscales. Y me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias, José. Santiago, te cedemos el micrófono. Muchas gracias, Ricardo, y también gracias a Miguel por la invitación. Yo soy Santiago García, soy rector de la Universidad Panamericana en el campus de Ciudad de México. Me he dedicado prácticamente toda mi vida a la educación. Estuve antes en el Colegio Cedros como director algunos años y en la UP con distintas funciones administrativas y directivas. Y digamos que en mi vida profesional he siempre combinado una parte directiva con una parte ya como propiamente académica. Soy ingeniero industrial de carrera, hice una maestría en investigación de operaciones en Estados Unidos y el doctorado de gobierno en la Universidad de Navarra. Y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Santiago. Te escuchamos, Jorge. Jorge, ¿tienes tu micrófono apagado? Ay, perdón. Gracias. No. A ver si me escuchan ahora. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Sí, bueno, soy Jorge Esquivel. Estudié Contabilidad y Finanzas en el TEC de Monterrey. Tengo algunos estudios en el extranjero de finanzas y de idiomas. Y tengo un posgrado en el IPADE. Hice el AD2 y algunos programas adicionales.
Pero bueno, sobre todo, pues estoy aquí con ustedes. Les agradezco mucho para tratar de compartir algunas ideas. Tengo 34 años trabajando para una empresa que se llama Grupo Esquivel Autopartes. Y bueno, pues es un placer saludarlos. Gracias por la invitación, Miguel. Gracias, Jorge. Fermín. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel, muchas gracias por tu invitación. Ricardo, un gusto saludarte. El gusto es Bueno, mío. ¿quién soy y a qué me dedico? Yo soy Fermín Jiménez, soy casado y tengo 3 hijos y me dedico a la contaduría pública, específicamente en el área de auditoría. Estudié contaduría pública en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, vivo en Aguascalientes y me he desempeñado como auditor de estados financieros en los últimos 29 años y medio y soy socio de auditoría en la firma Deloitte, radicada también aquí con su oficina en Aguascalientes. Muchísimas gracias, Fermín. Cerramos este primer segmento con Cuitláhuac. Hola, buenas tardes. Ya como bien lo mencionabas, mi nombre es Cuitláhuac Pérez, ingeniero mecánico de profesión, egresado del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Y soy empresario local de aquí de Aguascalientes. Tenemos un grupo de empresas que es el Grupo Mainsteel. Inició la primera compañía en el sector automotriz y de ahí pocos años después nos fuimos diversificando al grado tal de tener ahorita una empresa del sector automotriz, obviamente, una para el sector comercial, que son cadenas de tiendas, telecomunicaciones y todo ese tipo de productos, que en general todos los productos que hacemos son metálicos. La tercera que creamos fue enfocada al desarrollo de tecnologías de la información, muchos proyectos para grandes corporativos en este sentido. Y la última que creamos fue una para la agroindustria, que es nosotros en este momento, estamos distribuyendo tractores de la marca Sonálica, estamos fabricando y distribuyendo implementos agrícolas y también sistemas de automatización para invernaderos. Tenemos una compañía también en Estados Unidos que funge como distribuidora hacia Norteamérica. Y hace 4 años y medio aproximadamente creamos el Centro de Investigación y Desarrollo también del Grupo Mainsteel. Muchísimas gracias, Cuitláhuac. ¿Nos proyectas, por favor, Miguel, la siguiente pregunta o la primera pregunta central de nuestro panel? Bien, todos sabemos que realizamos un plan estratégico para nuestro año 2020, 2021, 2022, hasta el 2024, escalonadamente, pero lógicamente vino el coronavirus y las consecuencias económicas se han dejado ver a la vista y ha habido muchísimos cambios en lo que está sucediendo en la manera de hacer negocio. Entonces, la pregunta central es, tú ya tenías una planeación estratégica para el 2020. ¿Sí? Súper rápido, ¿qué proyección esperabas? Adelante. ¿Iniciamos en el mismo orden, Ricardo? No, en este caso vamos a cambiar un poco, le vamos a ceder la palabra. Empezamos por Jorge, por favor. Muy bien. Bien, gracias, Ricardo. Bien, te comento que normalmente entre los meses de septiembre y octubre de cada año hacemos nuestra planeación estratégica, nuestra planeación para el siguiente año y desde luego encadenada con los próximos 5 años. Entonces, nosotros para este año 2020 proyectamos un crecimiento orgánico del 8%. Y un crecimiento inflacionario del 5%, de tal manera que el 8 y el 5 nos da un 13% en crecimiento nominal, ¿sí? Me explico, para un 8% real. Sin embargo, bueno, pues ciertamente las condiciones han cambiado, no esperábamos un cambio como este. La realidad es que ahora hemos trabajado fuertemente en el análisis de los estados financieros, es decir, permanentemente estamos tomando en cuenta nuestro simulador financiero para meter entonces ya las diferentes cifras que se presentan hoy en día. Entonces simulamos una caída del 10% los ingresos, del 12%, del 15%, de tal manera que eso nos dé un estado de resultados presupuestado y nos lleve a tomar decisiones para ajustar los egresos, por lo menos en la caída de los ingresos. Bien sabemos que es mucho más fácil que caigan los ingresos a ajustar los egresos. Sin embargo, lo hemos tratado de hacer, estamos en una etapa de ajustes, estamos desde luego negociando con algunos proveedores, tanto para adquisiciones como para gastos,
Y bueno. Permítame un segundo, porque me gustaría que esa parte de lo que vas a hacer a partir después del coronavirus lo dejemos para la siguiente pregunta. Sí, porque tenemos una siguiente pregunta que habla precisamente después del coronavirus. ¿Cómo te ha cambiado y qué piensas hacer al respecto? Ya está. Pues ahorita sí, centrémonos en antes del coronavirus, hacia dónde nos dirigíamos. Jorge, ¿algo más que quieras agregar del antes de? Básicamente es eso. Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos, por favor, con Fermín. Gracias, Ricardo. Claro que sí. Bueno, para entender un poco el contexto de la naturaleza de nuestro negocio, nosotros estamos ahorita en nuestro mes 12, es decir, nuestro año fiscal es de junio a mayo. El coronavirus o el asunto actual nos agarró en la recta final. La proyección que nosotros esperamos, que se planeó hace algunos meses atrás para el siguiente año fiscal, es decir, junio-mayo 2021, era una proyección conservadora en cuanto a la proyección o las directrices y premisas que hemos tenido en los últimos 5 o 6 años, es decir, un crecimiento del 8 al 14%, dependiendo de la línea de negocios, en los negocios que tiene la firma. Específicamente en la auditoría veníamos creciendo en un 10, un 12%, y para 2021 se nos ha establecido un crecimiento del 8%. Ahora, este 8% no tiene nada que ver con la situación actual. Es una premisa que ya venía meses atrás. Muchas gracias, Fermín. Te escuchamos, Santiago. Muchas gracias. Nosotros también tenemos un calendario distinto. Planeamos de agosto a julio. Es el calendario propio de las universidades en este caso. Y creo que el segmento de la educación tiene como unas características muy propias que nos habían hecho planear el 2020 y los siguientes años de una manera determinada. Por una parte, el crecimiento siempre es de entre el 5 y el 10%, más o menos año con año. Está muy vinculado al tema de los ingresos por colegiaturas. Para este año habíamos planeado un crecimiento muy parecido en esa proporción. Desde antes del coronavirus teníamos una preocupación en dos sentidos. Uno era el tema de el segmento de la población que va a entrar a la universidad y que pensamos que no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo puede haber una disminución, digamos, del número de jóvenes y por lo tanto de la gente susceptible de entrar a la educación superior. Y la otra preocupación que teníamos era en relación con el gobierno actual, porque en el bolsillo de algunas familias ya se había empezado a resentir un poquito, no de manera grave, pero sí ya había como algunos indicadores que nos hacían pensar que podía haber una afectación para el 2020 y los años siguientes. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hicimos fue una planeación de crecimiento, de un crecimiento moderado. En ese sentido, estábamos como más o menos optimistas, tomando en cuenta que el 2020 sería un buen año, pero que posiblemente los años siguientes, sobre todo hacia el 2022, 23, 24, podían ser años más complicados. Y así, en resumidas cuentas, esa fue nuestra planeación. Claro, se venían viendo nubarrones, inestabilidad, pero entramos al epicentro de la tormenta perfecta. Correcto. Gracias, Santiago. Bien, seguimos, por favor, adelante, Cuitláhuac. Sí, gracias. Mira, nosotros más o menos en promedio hacemos la planeación estratégica entre septiembre y octubre de cada año. Y en promedio, el porcentaje de crecimiento que hemos tenido desde que creamos la primera compañía en 2006 es del 25% aproximadamente. Y ese 25% estaba vaticinado con todos los proyectos que nosotros cotizamos entre 2019 y a finales de 2018. Entonces, sobre todo, obviamente, en el caso de la planeación del sector automotriz, los proyectos son de mucho largo plazo. Por ejemplo, no arrancas un proyecto en un periodo menos de un año y medio. Entonces, eso te permite visualizar perfectamente el crecimiento que vas a tener en este sector. Y en el caso de la parte comercial, la agro y tecnologías de la información, era algo muy similar también. Estábamos ya cerrando, de hecho, en 2019 cerramos contratos con Coca-Cola, FEMSA, con Arca Continental, Margaritas también acá por el centro sur, Siemens, Telec, etcétera, etcétera. Entonces fuimos cerrando contratos que nos permitían garantizar por lo menos el mismo promedio que traíamos históricamente, ¿no? Que era el 25%.
Desafortunadamente, en el caso del sector automotriz, creo que todo el mundo sabe que el TEMEC le empezó a pegar desde hace casi 2 años. 2 años, perdón. Las especulaciones que se generaron empezaron a mermar, que para nosotros al final del proceso era gravísimo, entre el 11 y el 12% una afectación, pero desafortunadamente no creíamos o no pensábamos que esta situación iba a pegarle tanto. Entonces, hablamos ahorita de estadísticas muy críticas en ocasiones del sector automotriz, que en donde Nissan ha perdido aquí a nivel nacional, ha perdido aproximadamente el 40%, 41% de ventas nacionales, pero casi cerca del 50% exportación. Eso de alguna manera se va a reflejar en el requerimiento hacia nosotros, en la disminución de producción de Nissan. Entonces, nosotros estamos pensando que probablemente la disminución de producción, de venta, de todos los que pertenecemos a la cadena de suministro del sector automotriz, tenga un impacto arribita del 20% en requerimiento. Entonces, ese crecimiento que nosotros pensábamos, pues prácticamente no lo vamos a lograr, y mucho menos de eso, o sea, peor que eso, yo creo que vamos a decrecer un poquito más del 20%, ¿no? En el sector automotriz. ¿Qué ventajas tenemos nosotros? Los otros sectores, la diversificación que tuvimos a bien hacer desde hace muchos años, que gracias a Dios, por ejemplo, en el caso del sector comercial, nosotros tenemos por lo menos 4 clientes de sectores esenciales que nos hicieron no parar entre el 50-55% de toda la operación que tenemos, y entonces no hemos parado en realidad ese sector. Agro también pertenece al sector industria, a sectores esenciales, tampoco paró, y tecnologías de la información también pertenece a sectores esenciales, tampoco paramos. Entonces, en esas otras 3 unidades de negocio seguimos trabajando. De hecho, ahí seguimos creciendo, en esas 3 se sigue creciendo, pero de manera grupal, no, yo creo que para 2020 es imposible que consigamos el crecimiento del 25% que teníamos proyectado. Ok, muchísimas gracias, Cuitláhuac. Cerramos con Ociel este segmento. ¿Ociel o José? Ociel. Ah, pero faltaría yo, ¿verdad? Ociel y José Romo, cierto. Sí. Perdón, Ociel y José. Gracias, Ricardo. Pues bueno, en nuestro caso es un sector tal vez un poco distinto a los que han compartido los demás panelistas. En nuestro caso al ser una firma de abogados que asesora a las empresas justamente, si bien en materia preventiva, también en materia litigiosa. Entonces, es importante decir que cuando hicimos la planeación de nuestro 2020, es decir, a finales de 2019, pues bueno, desde luego, como igual que todos, no preveíamos una situación como la que está ocurriendo. Sin embargo, uno de los puntos más importantes que nosotros establecimos en nuestra planeación, o yo diría 2 puntos importantes, fue, uno, mantener el crecimiento que habíamos tenido durante los últimos 5 años, que durante los últimos 5 años hemos tenido un crecimiento aproximadamente del 20% constante. Entonces, pues, el objetivo durante el 2020 era crecer al mismo nivel. Y un segundo, y que es uno de los proyectos más importantes que tenemos en nuestra empresa durante este año, era aperturar la oficina de San Luis Potosí. Entonces, si gustan, ya en la siguiente pregunta platicaré un poco más a fondo, pero bueno, pues la proyección era eso, mantener el crecimiento del 20% y abrir nuestro nuevo centro de operaciones en la ciudad de San Luis Potosí. Muchas gracias. Cerramos con broche de oro, José Romo. Muchas gracias. En el grupo Orozco Felgueres y Asociados tenemos 7 instituciones, 7 despachos que prestan diferentes servicios, y los 2 grandes ejes de los servicios se concentran en servicios profesionales o bien en capacitación. Es importante diferenciarlos, por lo que después vamos a comentar. En nuestra sesión de planeación estratégica de octubre del año pasado, decidimos programar crecer en 3 grandes ejes, considerando siempre que deberíamos de tener claro el rumbo, el ritmo y el destino del grupo, de las empresas. Rumbo, ritmo y destino. Esos 3 ejes estratégicos que planeamos desde entonces fueron la consolidación del grupo, la diversificación del grupo y la internacionalización del grupo. Eso fue antes del coronavirus. Lo que pasó lo veremos en la otra pregunta. Con un crecimiento del 11%.
Muy interesante, muy interesante. Muchísimas gracias, José. Vamos a la siguiente pregunta, Miguel, por favor, si la proyectamos. Bien. La pregunta es, ¿cómo ha afectado el COVID-19 a tus proyecciones de negocio y cuál es tu nuevo escenario? Muy bien. Vamos a empezar, si gustas ya lo retiramos. Empezamos contigo, José, ahorita que tenemos fresco lo del rumbo, ritmo y destino. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si se fijan, son dos preguntas en una, ¿cierto? ¿Cómo afectó y qué planes tenemos? ¿Estoy bien? ¿Que son dos en una? Sí, es correcto. ¿Cómo te afecta? Bueno, a ver, nada más. Viene una siguiente pregunta que habla sobre estrategias de adopción. Más bien en esta pregunta va centrado a la afectación contra los resultados antes del COVID. Ejemplo, si decías, oye, tenemos tres ejes, rumbo, ritmo, destino, y eso nos permitía crecer en tal porcentaje, pues, ¿qué crees con el COVID? Se nos vino abajo. Ya repito, habrá otra pregunta donde se hable de estrategias para enfrentar el COVID. Perfecto. Ahorita es el antes y el después. Acuérdense lo importante, máximo 2 minutos para esta pregunta. Adelante, José. Sin perder de vista el rumbo, el ritmo y el destino del grupo de nuestros despachos, de las 3 líneas estratégicas nos quedamos en 2. Decidimos, por las circunstancias, dejar para después la internacionalización. Vamos a esperar el momento adecuado. Ese es el resumen, pero con el mismo crecimiento. Perfecto, José. Muchísimas gracias. Jorge Esquivel, te escuchamos. Bien, sí. Realmente a nosotros nos ha afectado, sí, desde luego. Hay una caída en los ingresos y eso, como ya les comenté, nos ha obligado a seguir mucho más de cerca nuestro simulador financiero para estar gobernando la operación de cara a resultados aceptables. Ya no digamos muy buenos, porque yo creo que pues, se trata de rescatar el año dada esta contingencia. Entonces, en ese sentido, nuestra principal afectación es que desde luego el ingreso se ha reducido. Somos uno de los sectores, por ser una industria de soporte a la industria del transporte, somos uno de los sectores esenciales marcados por la Secretaría de Economía, y eso nos permite seguir operando en los diferentes estados en donde estamos participando. Sin embargo, bueno, eso no significa que el ingreso se mantenga. La realidad es que el mercado está un tanto contraído. Como todos bien sabemos, la gente está a la expectativa, todo el mundo estamos esperando que el mercado regrese, pero sabemos que pues, la gente está en sus casas, ¿sí? Finalmente, eso de quédate en tu casa me parece un mensaje muy adecuado, pero pues, muy costoso. Finalmente, eso acaba con el mercado. Entonces, básicamente la afectación ha sido principalmente en los ingresos y en que ello nos ha llevado a negociar, a tener que negociar permanentemente, pues con todo lo que es la zona de egresos del estado de resultados. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a escuchar en esta pregunta cómo el COVID ha afectado tus proyecciones. Santiago, te cedemos la palabra. Muchas gracias. En el caso de nosotros, que es educación universitaria, hay como 3 grandes productos, por decirlo de alguna manera. Unos son las licenciaturas, otros son los posgrados y otros son los llamados programas especiales. Entonces, aunque es un único rubro, está un poquito diversificado y la afectación está también segmentada. La afectación a nivel licenciaturas es menor que la afectación a nivel posgrado y programas especiales. A nivel posgrado hemos notado que sí puede haber como digamos, más dudas de la gente de tomar posgrados, de programas especiales que son programas con empresas. Nos ha bajado un poquito las peticiones y hasta ahorita en el plan de licenciatura seguimos bien, incluso con una buena perspectiva de cierre en cuanto a la promoción. Lo hemos platicado muchas veces, pensamos que así como el profesionista o la gente que tiene el deseo de estudiar una maestría, ante una situación de crisis puede ser que sea más fácil dejarla para un segundo momento. En el caso de la gente que va a entrar a la universidad, generalmente se hace el esfuerzo por entrar a la universidad. Entonces, esto es en cuanto a diferenciar los 3 tipos. Por otra parte, también en cuanto al cierre de este año, la verdad es que va a cerrar bien, o sea, va a cerrar bastante parecido a lo proyectado, porque el cierre es ahora en julio. Entonces, en realidad, de aquí a julio vamos a terminar cerrando bien. Sin embargo, sí tenemos como algunas preocupaciones en relación al siguiente ciclo escolar, sobre todo derivado de la situación de los padres de familia. Es decir, pensamos que va a haber más dificultad de los papás para poder pagar las colegiaturas.
ya tenemos un poquito lo hemos resentido un poco en cartera vencida, y estamos habilitando una serie de fondos como de becas auxiliares para poder ayudar a las familias. Entonces, cara al siguiente año, sí pensamos que ese fondo tiene que ser generoso, sí pensamos que en general va a haber un menor ingreso, tenemos una muy buena oportunidad de ajustar costos, que ya les platicaré en la siguiente pregunta. Y bueno, pues en términos generales, aunque este 2020-2021 pinta un poco más difícil, la verdad es que el cierre del año actual no está pintando tan mal. Ok, to be continued, Santiago. Muchas gracias. Osiel, vamos, te escuchamos. Gracias, Ricardo. Bueno, pues en nuestro caso, la afectación, yo creo que como todos o todas las empresas en general, surgió sobre todo en los primeros días en que nadie estábamos preparados para de un día a otro implementar muchas de las actividades vía home office. Si bien hay empresas que han desarrollado mejor que otras algunos programas, protocolos de actuación para establecer el home office, yo creo que pues nadie estábamos para hacerlo al 100%. Y creo que ya de ahí, bueno, pues vienen los cambios que uno tiene que estar implementando en los primeros días de la crisis. Entonces, creo que, bueno, pues afectación como tal vez los primeros días en los que vas tratando de adecuarte a rápido las formas de cómo puedes trabajar en vía remota con tu equipo, cómo puedes seguir tomando las decisiones, liderar al equipo. Y bueno, respecto a la segunda pregunta de cuáles los cambios en los planes, nosotros nos mantenemos, vemos hasta el día de hoy en cuanto a nuestro sector un escenario todavía bueno, si bien a lo mejor no tan positivo como lo veíamos a inicios de año. Sin embargo, seguimos con los planes de crecimiento. Estimamos más o menos el mismo porcentaje, tal vez una ligera reducción al 15%. Y por otro lado, en cuanto al plan que les compartí hace ratito, que era uno de nuestros planes estratégicos de abrir la oficina en San Luis Potosí, nos mantenemos, hemos avanzado y simplemente nos ha retrasado un poco, sí, la parte de que teníamos programado algunas contrataciones, oficinas, etcétera, nos ha retrasado un poco. Entonces, tal vez si planeábamos abrir a partir del inicio del segundo semestre, vamos a tener que postergarlo a lo mejor para el último cuatrimestre del año. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos contigo, Fermín, por favor. Claro que sí, Ricardo. Gracias. Yo estoy igual que Pepe. Me parece que sí son dos preguntas, está planteada así y es importante hacer la distinción. Ahora verán por qué. La primera pregunta, que es ¿cómo ha afectado las proyecciones originales de nuestro siguiente año fiscal? La respuesta es muy sencilla, de ninguna manera. Y bueno, son directrices que tenemos que atender como firma, en parte del éxito de la firma a nivel mundial después de 175 años de estar en el negocio, pues está en eso, en mantenerse firme y salir adelante ante cualquier contingencia. ¿Y cuál es ese? Pero sí hay un nuevo escenario, no podemos ser ilusos, inocentes y decir no va a pasar nada, no. Se mantiene la meta, pero vemos un panorama complicado porque va a haber una restricción de flujo de efectivo. Ante esa restricción es como debemos de adecuarnos y plantear las nuevas estrategias, que será la siguiente pregunta. Es correcto, muchísimas gracias, Fermín. Cuitláhuac, cerremos con este segmento, con tu valiosa aportación. Sí, Ricardo, mira, la afectación mayor que nosotros tenemos se centra en el sector automotriz. La verdad es que la afectación ahí sí es muy drástica, es muy grave. El sector automotriz, como te decía, de acuerdo a las últimas reuniones que hemos tenido, análisis que se han hecho, las proyecciones que nos han enviado, es muy difícil poder llegar nosotros en un tiempo relativamente corto a los ritmos de producción y de venta que se tenían hace 2 meses o 3 meses. Tomando en cuenta y considerando lo que te había dicho al inicio, que para nosotros era gravísimo haber tenido un decremento en ventas y en la parte operativa de un poquito más del 11% a raíz de las especulaciones del TEMEC. Eso hubiera sido fenomenal ya ahorita tenerlo, ¿no? Ya no haberle agregado lo que afectó
la pandemia y la crisis que se ha generado. En ese sector, sí, es demasiado grave porque se desplazaron muchos de los nuevos proyectos que teníamos pensados o teníamos planeado para arrancar en este año. Ahí sí estamos hablando que a lo mejor, te lo mencionaba hace rato, entre el 20 y el 30% para este año sería una caída y probablemente me escucho optimista en ese aspecto, ¿no? Porque a nivel mundial, no sé si ustedes vieron una publicación entre ayer y antier, si no me equivoco, donde Nissan anunciaba el cierre de varias empresas en Europa y el retiro también de varias plantas o la operación de varias plantas en otros países. Entonces, es muy grave. En ese sector es muy grave. El problema es que cuando perteneces a la cadena de suministro, que no haces ingeniería, sino que haces un componente para un vehículo, dependes directamente y al 100% del requerimiento de ellos, de la venta de ellos, y no te puedes mover. O sea, no estamos haciendo componentes estándar para diferentes vehículos. Ese es el problema. Digo, siempre hemos hablado, tiene pros y contras del sector automotriz. Este es uno de las desventajas que tiene. En los otros sectores pasó algo similar, pero también tuvimos obviamente una situación un poco extraña, pero benéfica. Sí se cancelaron varios proyectos, se postergaron varios proyectos. Algunos proyectos que teníamos ya en marcha se cortan en cuanto al tiempo o se cortan en cuanto a cantidad, pero hay clientes que curiosamente incrementaron mucho el requerimiento a partir de que toda esta situación se dispara, ¿no? Entonces, específicamente, por ejemplo, en el caso de la parte comercial y todo lo que se refiere a telecomunicaciones, el sector eléctrico, algunos otros clientes de esa naturaleza que tenemos han disparado muchísimo los requerimientos en ese aspecto. Entonces, sí, o sea, ese rubro está ayudando a compensar un poquito la pérdida que estamos teniendo en el sector automotriz. La tecnología de información está creciendo mucho, o sea, muchísima gente está solicitando ya aplicaciones web, aplicaciones digitales. Entonces, también en ese aspecto hemos crecido, o sea, en estos 2 meses hemos tenido un crecimiento no tan fuerte como en la parte comercial, pero también. Y en el sector agro, o sea, ahí estamos creo que estable. Hay un crecimiento muy leve, estamos hablando a lo mejor de un 3-5% en lo que llevamos el año. Sin embargo, en esos 3 sectores no, o sea, no ha habido afectación. Al contrario, en la parte comercial, creo que ahí es donde más sorpresivamente nos hemos enfrentado a una situación agradable, pues, ¿no? Desagradable porque obviamente traíamos una proyección muy estable, pero se genera un nuevo escenario en ese aspecto. Muchísimas gracias, Cuitláhuac. Cerramos. Vamos por la siguiente pregunta, Miguel, por favor. Sí, en la tercera pregunta, ¿qué estrategias diferentes emplearás para obtener resultados diferentes? Quiero pedir su comprensión y en vez de 2 minutos vamos a trabajar sobre 1.5 minutos nuestra respuesta. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar en esta ocasión con Fermín. Sí, muy bien, Ricardo. Bueno, ante esta nueva circunstancia de vida, y esto creo que bien entendemos todos que no solo es a nivel profesional, sino a nivel personal. Lástima que no vamos a poder hablar de la parte personal, sería muy interesante. Claro. ¿Qué estrategias estamos adoptando? Yo creo que las estrategias que estamos adoptando se basan en 2 dimensiones. La primera dimensión es comunicación, anticipación y acercamiento con los clientes. La segunda dimensión es nuevos productos, porque efectivamente tú nos lo proyectabas en una de las láminas, pues en esta situación o te sientas a llorar o te pones a vender. Entonces, claro. Actualmente estamos trabajando en eso. Muy importante la primera dimensión de anticiparse con el cliente, ¿no? El tipo de servicios que nosotros prestamos, pues es de mucha cercanía, de asesoría, de consejo, de confianza. Y si estamos ahí para darle esa confianza, ese consejo al cliente, pues bueno, creo que podemos mantener nuestras proyecciones de crecimiento. Ok, muchísimas gracias, Fermín. Te escuchamos, por favor, Jorge. Bien, nosotros estamos trabajando fuertemente en la página web, en el comercio electrónico. Sabemos que la gente ahorita se va a estar distanciando por la circunstancia. Creo que nosotros mismos tenemos ya prácticamente 1 mes en que no recibimos visitas, no estamos recibiendo proveedores. Les hemos pedido que todo sea vía comercio electrónico y comunicación telefónica. Entonces, en lugar de visitas presenciales, estamos en visitas virtuales y por televentas. En ese sentido, sí consideramos que realmente la inversión ahorita en las áreas de televentas
y de soluciones web van a fortalecerse de cara al futuro. Sí consideramos que viene un cambio importante, no solamente en el corto plazo, sino que creo que a mediano plazo, a largo plazo, que pasa en educación, pues evidentemente la educación virtual. Aquí en nuestro caso, en particular, que somos más hardware que software, pues realmente sí trabajando muy fuerte en soluciones a distancia. Y aquí tenemos que pensar en hardware, software y humanware, ¿no? O sea... Así es, así es. Así de simple. Sí, así es. Sí, dicen heart, el cuerpo. Sí, claro. El soft, el cerebro, el humanware, el corazón. Sí. Muchas gracias, Jorge. José Romo, te escuchamos. Muchas gracias. La naturaleza de nuestra firma nos ha permitido hacer algo que no teníamos previsto el año pasado cuando hicimos la planeación. Cosa número 1, todo mundo trabaja en casa. Y segunda cosa, la naturaleza de nuestros servicios nos ha permitido ahora todos los servicios hacerlos virtuales, todos. Nuestras juntas es una maravilla, así como lo estamos viendo ahorita. Nuestras juntas de consejo, la asesoría de alta dirección, las soluciones a los problemas patrimoniales, fiscales, financieros, administrativos, contables, etcétera, lo resolvemos así como lo estamos haciendo ahorita. Eso nos ha traído dos consecuencias importantísimas. Resulta que nos hemos vuelto increíblemente productivos, porque la gente, sobre todo en el Distrito Federal, en lugar de invertirle a veces hasta 1 hora 15 minutos de la casa a ir al trabajo, le invierte cuando menos la mitad de ese tiempo en el trabajo. Diseñamos rápidamente un sistema de remuneraciones al personal sobre resultados y nos ha funcionado maravillosamente. De tal manera es que cambiar todo al home office nos ha sido un resultado estupendo. Y hacer todas los trabajos, las sesiones que antes hacíamos presenciales con los clientes, nos ha permitido incrementar más la atención a nuestros clientes. Esas dos cosas hemos hecho. Muchas gracias, José. Vamos a escuchar, por favor, a Santiago. En el caso de nosotros en la universidad, en cuanto a estrategias, hemos visto bastantes vetas de oportunidad. Yo creo que el tema de los webinars, por ejemplo, como el que estamos viviendo en este momento, tiene unas posibilidades enormes. Y también han ido surgiendo como nuevas estrategias. Por ejemplo, hay un tema que tenemos como bastante retrasado en el caso de nuestro campus, que son las titulaciones, que terminó la carrera pero que no se ha titulado, y que ahora hay una ventana de oportunidad para hacerlo vía online muy buena. Por otra parte, nosotros, la verdad es que somos instituciones como bastante conservadoras y a veces un poco lentas en ciertas cosas. Entonces, algo que ha sido positivo es que le hemos perdido el miedo a todo el tema online, que creo que también es una característica común de los demás, pero también a nivel de costos, en el caso de nosotros, quizá a veces como que estamos un poco mal acostumbrados porque a diferencia de las empresas, no somos tan minuciosos en la revisión de costos. Y en esta ocasión, pues no nos ha quedado más que sí revisarlos a fondo. Y hemos encontrado algunas sorpresas porque nos damos cuenta de que efectivamente hay muchas cosas con las que podemos vivir tranquilamente, aunque no se den. Por ejemplo, nosotros vemos un tema en el caso de los viajes académicos y viajes de juntas, etcétera, que se gastaba excesivamente en la universidad y que nos estamos dando cuenta que funcionamos perfectamente bien online. Y así como eso, digamos que este ejercicio nos ha servido a una institución que no estaba tan acostumbrada a revisar el tema de costos, a hacer una exploración a fondo y a darnos cuenta de que había muchísimas cosas en la operación que son totalmente prescindibles y que eso pues nos deja una enseñanza y que ahora a nivel de estrategia pues sí nos ha funcionado como una buena alternativa. Muchas gracias, Santiago. Ociel, por favor, te escuchamos. Gracias, Ricardo. Pues bueno, mira, en nuestro caso somos una empresa joven y somos un equipo joven también. Y anteriormente, muchas de las ocasiones veíamos que, por ejemplo, podríamos tener estas reuniones, como lo decía hace un momento José, pues esta reunión como la que estamos llevando el día de hoy, totalmente productiva, en línea, sin necesidad de desplazamientos innecesarios y con todo lo que esto conlleva. Sin embargo, luego las formalidades del mundo de los negocios complicaban esta situación. El tú proponerle a tu cliente, decir, oye, ¿cómo ves si en lugar de que me traslade hasta tu empresa, hasta el parque industrial tal,
¿Cómo ves si tenemos una sesión en línea? Tal vez podría llegar a parecer algo informal. Entonces, creo que debemos de aprovechar esta situación que ahora, pues, por esta necesidad de quedarnos en casa, vemos que esto funciona muy bien y los beneficios que nos va a traer al mediano plazo van a ser muy, muy agradables. Entonces, creo que esas son las cosas que las organizaciones debemos ir modificando. Y bueno, pues coincido con lo que decía también Fermín hace un ratito en el tema de la prestación de servicios, como somos las empresas consultoras, asesoras. Uno de los elementos más importantes que tenemos que desarrollar en los próximos meses es esa cercanía con el cliente, que la empresa esté haciendo sus negocios y esté acompañado del asesor jurídico, contable, fiscal, etcétera, para la toma de decisiones. Entonces, nosotros le apostamos a eso, a ser muy proactivos y a subirnos a todo lo que está sucediendo. No esperar a que vengan los conflictos, a que vengan las demandas en el caso de los abogados, sino por el contrario, tratar de ser muy proactivos y muy negociadores. Hoy lo que nos demanda el país y en general nuestra sociedad es resolvamos los conflictos y no esperemos a ver qué dice la ley, a ver qué dicen los juzgados, porque se nos van a venir un mundo de demandas y eso no es lo que la empresa quiere. La empresa tiene que tomar decisiones el día de hoy que le resuelvan la condición que tenga. Entonces, hacia allá debemos, creo, de apuntar los asesores de empresa. Muchísimas gracias. Cerramos contigo, Cuitláhuac, por favor, este segmento. Sí, bueno, en nuestro caso sí es un poco diferente. Digo, la parte de manufactura es imposible llevarla a casa, ¿no? En el caso nosotros sí, forzosamente tenemos que seguir atendiendo la operación en sitio. Y espero explicarme con lo que te voy a decir, Ricardo. Nosotros en realidad no hemos hecho nada diferente, mira. Nosotros tenemos un grupo de compañías cuyo dinamismo operativo, cuyo dinamismo está basado en un proceso de constante cambio, y la flexibilidad que tenemos es demasiado alta porque, si bien es cierto que en el sector automotriz arrancamos o más o menos procesamos alrededor de unos 8 o 10 proyectos monstruosos, porque son muy grandes los proyectos del sector automotriz, unos 8 o 10 o 12 máximo al año. A lo mejor el número de proyectos no es muy alto, pero para que tengan una referencia del tipo de volumen que manejamos, nosotros suministrábamos antes de la crisis 1.5 millones de partes componentes al sector automotriz de manera mensual. Entonces, cada proyecto significa decenas o cientos de miles de componentes, partes, ¿no? Y en el caso del sector comercial, nosotros tenemos un promedio entre 15 y 20 proyectos procesamos todos los días. Hay proyectos que duran un día, que duran 3 días, que hay proyectos que duran o que son constantes, o sea, pero tenemos esa flexibilidad tan grande que nos permite estar en constante evolución todos los días. Y esa evolución la hemos hecho parte de la compañía o del grupo desde que nacimos, porque prácticamente así nacimos. Entonces eso lo permeamos en todos lados. Es muy normal para nosotros innovar, es muy normal para nosotros reinventarnos, hacer reingenierías. Y creo que una de las plataformas más fuertes que tenemos actualmente es haber creado el Centro de Investigación y Desarrollo, cuya innovación es constante, completamente aterrizada ahí todos los días. Ahí trabajamos en 6 sectores de tecnología estratégicos, que es movilidad eléctrica con 3 vehículos eléctricos de carga ligera, sector industrial con varias máquinas que estamos desarrollando para la aplicación o para la manufactura de partes metálicas, sector energías, que es almacenamiento y generación de energía, industria 4.0, agro, que queremos sacar, bueno, queremos terminar porque vamos como un 30-40% el desarrollo del primer tractor mexicano, de marca mexicana. Y en el último, que ahí fue donde cambiamos prioridades, fue el sector médico, el sector salud. Entonces ahí es donde estamos desarrollando varios proyectos que les dimos prioridad, que aceleramos muchísimo el desarrollo de esos proyectos para tratar de proveerlos y también obviamente ayudar en algo, lo que se pueda, en toda la necesidad que existe en el sector salud aquí en México. Pero en realidad nosotros pues seguimos con la misma dinámica, ¿no? La dinámica que obviamente ha caracterizado a nuestro grupo. Solamente hemos cambiado prioridades, pero en realidad seguimos reinventándonos, innovando y desarrollando proyectos, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Vamos por la última pregunta de cierre. Vamos a tener un minuto solamente.
La pregunta es, ¿podrías contar una experiencia positiva que haya sucedido en tu empresa durante la contingencia? O sea, más allá de las estrategias planteadas, ¿hay alguna experiencia positiva que se haya visto a raíz de? A ver, en este momento vamos a empezar, por favor, con Jorge. Sí, gracias. Bueno, la realidad es que no es fácil hablar de experiencias positivas en una etapa tan difícil. Sin embargo, creo que se enlaza un poco con lo que acabamos de ver ahorita. Dicen los americanos que no hay como el face to face. Y bueno, eso nos ha llevado en el mundo entero a un contacto muy directo, ¿sí me explico? Entonces, una buena noticia, por más que tenga cierta relación con el punto anterior, es el hecho de que no tengas que estar yendo a Monterrey, yendo a Guadalajara, yendo a México o yendo al extranjero, porque la realidad es que ahora, pues ya en forma virtual, estamos creciendo muchísimo, por una parte. Por la otra, estamos resolviendo asuntos. La tercera es que creo que ahora tendrá que convertirse tu firma por internet pues, en un concepto legal. Creo que se tendrá que legislar al respecto para que entonces tú puedas tener, digamos, en lugar de que tu gente esté sufriendo para encontrar hoteles en Monterrey, hoteles en México, el vuelo está saturado, no hay regresos y bueno, ustedes lo ven. Hace 3 años yo me preguntaba en un aeropuerto, bueno, ¿en qué hemos utilizado la parte virtual del mundo? Y todo es ver a la persona con la que vas a negociar. Bien, entonces creo que una cosa buena, sin duda, es el hecho de que esto nos cambia para bien mucho el mundo de los negocios. Faltará legislar un poco para la parte legal, pero creo que va por buen camino. Y la otra buena noticia es que, bueno, pues hemos tenido un equipo muy unido, muy estrechamente trabajando, que realmente ha mostrado la mejor disposición para salir adelante la crisis. Creo que estamos conociendo otra etapa del trabajo en equipo y creo que ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias, Jorge. Te cedemos el micrófono, Fermín. Una experiencia positiva durante el coronavirus. Sí, yo creo que es una experiencia, primero, no esperada. Digo, en cuestión de meses, hemos vivido en cuestión de meses cosas bastante importantes, pero la experiencia que comparto es que la firma estaba preparada. ¿En qué sentido? Tiene un plan de recuperación, de continuidad de operaciones, de continuidad de negocio, y no es que hubiera un capítulo o un párrafo que dijera cuando venga la pandemia por el coronavirus vamos a actuar de esta forma. Obviamente sabemos que no, exagerando la nota lo digo, pero el estar preparados para contingencias es muy importante en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de industria. Todas las industrias, todas las empresas requieren este plan de contingencia. Y dentro del plan de contingencia que yo creo que es bien sabido que trae beneficios del estar preparado, para nosotros el haber establecido una premisa que actualmente es nuestro marco de referencia de todas las decisiones que se toman, es que la premisa es nuestra gente y nuestros clientes. Cualquier decisión que se toma, si está cuidando a nuestra gente y cuidando a nuestros clientes, entonces es una decisión correcta. Siempre actuamos de esa forma, pero ahora más que siempre. Muchísimas gracias, Fermín. José. Sí, muchas gracias. En nuestra firma nos propusimos para eso, para encontrar experiencias positivas, esta premisa, que deberíamos de conciliar con todos nuestros clientes lo ideal con lo posible y lo posible con lo disponible. Y en eso nos encontramos una gran experiencia de un cliente que vende alrededor de $30 millones al año, donde logró ahorrar costos anuales por esa premisa de un 3%, que aumentó su utilidad en un 3%. Esa es una experiencia que hasta nos fue bien porque nos pagaron más. Ah, perfecto. Felicidades. Gracias. Santiago. Sí, yo creo que una experiencia muy positiva en la universidad es que de verdad le hemos perdido el miedo al tema online. Antes muchas cosas online se planteaban como algo bastante lejano y ahorita no solamente las reuniones, sino la educación online se ve que es algo factible, que algo que tiene también sus fuerzas. No todo tiene que ser online, pero sí hemos descubierto un mundo súper interesante que se puede capitalizar mucho más. También una cosa que valoramos, y lo decía Pepe hace rato, el tema de los traslados. De verdad que para nosotros acá en Ciudad de México sí es un tema y sí hay un ahorro de 1 hora y media de traslado al día que se puede aprovechar para muchas otras cosas.
Y creo que también nosotros lo hemos platicado a nivel de nuestro consejo de dirección, que es una reflexión personal, pero también digamos que a nivel de gobierno, que es el hecho de cómo valoras el hecho de que a veces te preocupas pues por muchas cosas que cuando las ves a la distancia y con perspectiva, ya las ves como problemas menores y donde dices, oye, cosas que realmente son importantes para la universidad en este caso y para las personas, son estas y son claramente distintas que aquellas otras que en su momento parecían muy importantes, pero que en realidad no lo son. Muchísimas gracias. Osiel. Bueno, en nuestro caso, un tema muy positivo que hemos logrado en estos tiempos es el alcance que hemos tenido hacia nuevos clientes potenciales. Al inicio de la crisis, fuimos de las primeras firmas que estuvimos organizando seminarios en línea, en donde invitamos a empresas de todos los sectores, de todo el país, y la verdad es que tuvimos muy buen alcance. Tuvimos empresas que nos conocieron nuestros servicios y lo que nosotros asesorábamos a través de estas plataformas, empresas de la región Bajío, del sector automotriz, y que derivado de ello nos han estado ya contratando para brindarles alguna asesoría en particular. Entonces, pues bueno, sí, como lo decían mis compañeros hace un ratito, sí es complicado verle un lado positivo a algo tan negativo, porque es algo que ha afectado la salud y la vida de muchas personas, pero bueno, pues si en el negocio lo podemos traducir en algo positivo, ese sería mi conclusión, que es algo que nos ha ayudado a que estas plataformas nos permitan el estar todos en un back-to-back, y más, como decía Jorge, pues sin la necesidad de hacer a veces esos viajes tan largos para ir solamente a una reunión de media hora con una persona. Muy bien, muchísimas gracias. Cerramos contigo, Cuitláhuac, nuestra sesión. Sí. Pues es muy directa, Ricardo. Fíjate que algo que se me pasó comentarte al inicio es que actualmente presido el clúster automotriz de aquí de Aguascalientes. La experiencia que más yo he notado, tanto internamente con nosotros como grupo Mainsteel y también como el grupo industrial Maen, que es el que representa el clúster automotriz, es ese forzamiento que tuvimos de cambio de mentalidad. Antes de esto era muy complicado poder hablar con todos los compañeros empresarios, hablar de innovación, hablar de desarrollo de tecnología, hablar de diversificación. Aquel que estaba centrado en el sector automotriz no se quiere mover o no se quería mover. Creo que a nosotros la principal experiencia que hemos tenido es esa. Fuimos forzados a abrir la mente a nuevas posibilidades, a abrir la mente a diversificar los negocios, abrir la mente a encontrar necesidades donde antes no las veíamos, precisamente para poder subsanar un poco la afectación que hemos tenido con esta situación. Entonces, en concreto es esa. Perfecto, muchísimas gracias. Me gustaría cerrar rápidamente con 2 o 3 ideas en nuestra sesión. Me voy a permitir compartir pantalla. De antemano les quiero agradecer fuertemente todas sus participaciones bastante interesantes que nos dan a todos luz de cómo podemos enfrentar precisamente una situación que no nos había tocado vivir, al menos en nuestra generación. Y bueno, yo le hago la pregunta a las personas, ¿cuáles son tus vacas? Pensando una vaca como un pretexto para no ser mejor. Ustedes a través de sus testimoniales han demostrado que no tienen vacas y eso está excelente. Ahora, aquí hay algunas ideas breves de cómo debería ser nuestro liderazgo ante las crisis. En este caso, primero es tu gente. Antes que nada, la gente necesita sentirse importante. Debes entender la situación verdaderamente, sobre todo por sector. En este caso, Cuitláhuac decía, es que nosotros en nuestro sector no nos ha afectado fuertemente. Ok, perfecto. Hay otros sectores donde afecta más. Por ejemplo, en la tecnología, a todo lo contrario, se ha estimulado. ¿Cuántas personas no están enclaustradas en casa, viendo a lo mejor, utilizando redes sociales, Netflix y todo, y ya el gobierno nos recetó un impuesto, ¿no? Adicional. Hay que ser flexibles, no podemos exigir los mismos resultados ante una situación de mercado donde puede ser un estancamiento, recesión o movimientos. Hay que potencializar las habilidades de tu equipo. Tu liderazgo y los resultados del mismo van a depender de las capacidades de tu gente. Involúcralos, comunícales, que no sea una llamada unilateral, una información, sino esperemos feedback de nuestra gente. Hay que ser auténticos, no mintamos, no son momentos para ocultar números. Por eso,
También es importante que en nuestra mentalidad cambiemos de enfoque. No le llamemos problemas, porque la palabra problema se va al estómago. Sencillamente, digamos, es un solo reto a vencer. Y ese se va hacia el pecho. También tenemos que ser muy creativos y siempre he dicho que la creatividad es como el mar, tan profunda como decidamos explorarla. Yo te preguntaría, si hoy tuvieras la oportunidad de comenzar de nuevo, ¿qué harías diferente? También te invito a que no pienses en tus limitaciones, céntrate en tus capacidades para que transformes al mundo. Y por último, resultados o excusas. Tú decides. En tiempos de crisis, hay empresas que justifican no vender y hay otro titipuchal de empresas que toman esa parte del mercado que las empresas que justificaron no poder vender han dejado ir. Resultados o excusas. Hemos terminado, Miguel. Si gustas, dejo de compartir si hay algún comentario de tu parte. Sí, pues simplemente agradecerles a todos por haber estado aquí presentes. El foro pues tiene la intención de ayudarnos entre nosotros a compartir ideas y poder llevarnos algo de los demás. Simplemente termino con una reflexión de varios amigos con los que he podido platicar y la idea de cuidar siempre a la gente. En estos tiempos tan complicados, pues si cuidamos a la gente, si le apostamos a cuidar a nuestros colaboradores, habrá una explosión de creatividad porque empezaremos a buscar alternativas de cómo sí. Y las empresas que terminen, o más bien que piensen en su gente, piensen en los demás, son las que pues, saldrán adelante a largo plazo. Pues muchísimas gracias por este foro de Intercambiando Experiencias ICAMI. Les mando un abrazo a cada uno y pues hasta pronto. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Bye. Un abrazo. Igualmente. Igualmente.